Buenos días, somos estudiantes de la Fundación Universitaria La Ariandina. Mi nombre es Luisa María Bedoya y mis compañeros La Granada Jiménez. Angie Marcela Álvarez Molina. Joan Emanuel Gómez Ramírez. Primeramente les contaremos un poco acerca de nuestra institución. La Fundación Universitaria de la Argentina es una entidad de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, sometida a la Constitución Política y leyes de Colombia. Ahora hablaremos de nuestro tema central, el cual es los principios de interpretación constitucional. Para abordar nuestro tema es importante destacar dos ramas de estos principios. En primer lugar, tenemos los principios de interpretación constitucional, que son institutos del derecho constitucional y utilizados como auxiliares por el intérprete de la Constitución. Por otro lado, tenemos los principios y valores constitucionales, que son los que le dan sustento al ordenamiento jurídico y constitucional, logrando ser ejes estructurales del Estado, como por ejemplo la libertad o la dignidad humana. Entre tantos principios, destacaremos los siguientes y daremos una breve explicación de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el principio de unidad constitucional, entendido como aquel en el que la interpretación y aplicación del derecho debe realizarse siempre con base al texto constitucional completo y buscando de esta manera considerar a la Constitución como un todo y no mirándola de manera aislada, es decir, haciendo siempre una interpretación sistemática, ya que la ley debe estar siempre en armonía con el texto constitucional. En segundo lugar, tenemos el principio de la concordancia práctica. Este se configura con el hecho de establecerse una conexidad entre los derechos, garantías constitucionalmente protegidas y los principios constitucionales resguardados por la Ley Suprema, teniendo como finalidad una equidad y un balance en derechos y garantías fundamentales en el caso concreto. Otro principio será la fuerza normativa, y este nace del hecho de que las disposiciones constitucionales tienen carácter normativo vinculante, tanto para los poderes públicos como para todas las personas en general, cuya violación conlleva a consecuencias y sanciones. Por ende, en el momento de realizar una interpretación, se le debe dar supremacía al contenido normativo de la Constitución. La eficacia integradora pretende lograr la unidad política y el funcionamiento de los órganos del Estado, teniendo en cuenta la colaboración armónica y la finalidad del mismo. El intérprete debe adaptarse a las circunstancias sociales, políticas y económicas del Estado, la sociedad y las personas al momento de interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales. La continuidad de las decisiones garantiza la seguridad y certeza jurídica, las cuales caracterizan un Estado de Derecho. Esta tiene dos puntos de interés: las consecuencias de la decisión tomada, en la que el juez debe actuar con prudencia al aplicar la ley; el stare decisis, con la que se logra la seguridad jurídica y la igualdad ante la misma. Esto permite que ante las situaciones similares se aplique siempre el mismo proceso. Con el principio de prevención de consecuencias se debe tener en cuenta las secuelas del medio social que pueden ser causadas por la interpretación y aplicación de la misma. Es decir, se debe tener en cuenta el medio social, pero también la interpretación y aplicación de la Constitución, la prevalencia de finalidad con la que se deben asegurar los bienes esenciales propuestos. El principio de máxima efectividad se presenta cuando hay diferentes interpretaciones y aplicaciones, pero se le dará prevalencia al que tenga mayor eficacia frente a la disposición y a la Constitución. Este principio se encuentra ligado con el principio de indubio pro libertate. El principio de corrección funcional se refiere al respeto que se debe tener ante la especificación y taxatividad de las funciones de los órganos estatales, pues no valorarlos e interpretarlos significaría el deterioro de estas funciones. El juez constitucional no debe alterar funciones y competencias de los órganos estatales. En el principio de la autonomía constitucional asegura la protección de la Constitución sobre la base de la primacía, por ser la primera norma jurídica del Estado y subordinación. Es la norma superior, por ello todos los ordenamientos deben ajustarse a las disposiciones de la Constitución. El principio de corrección funcional se refiere al respeto que se debe tener ante la especificación y taxatividad de las funciones de los órganos estatales, pues no valorarlos e interpretarlos significaría el deterioro de estas funciones.
El juez constitucional no debe alterar funciones y competencias de los órganos. A continuación, se hablará acerca del principio de congruencia, el cual es visto desde dos puntos de vista, desde la Constitución y desde las pretensiones de la parte accionante en la constitucionalidad. De ahí que por medio de él se establece una coherencia en todo el ordenamiento jurídico y entre todas las normas sujetas a interpretación, en confrontación con la ley suprema, los derechos y principios fundamentales consagrados en ella, así como también se toma en cuenta la coherencia entre lo solicitado y lo decidido. Este principio debe estar sujeto a la legalidad en el entendido de que en todo el ordenamiento jurídico se debe respetar la separación de poderes, así como el principio de buena fe del legislador y la inmutabilidad del proceso en concreto. Por otra parte, el principio de inviolabilidad, el cual se deriva de la inexistencia de acto alguno que pueda afectar la eficacia de la Constitución como suprema, lo que indica que en caso de reforma la misma debe hacerse en la forma y mecanismo que ella señala expresamente, no pudiendo ser suspendida ni anulada por ningún poder, autoridad o aclamación social o popular. Tenemos también el principio de presunción de constitucionalidad, por medio del cual se expresa que todo acto y actuaciones de los poderes públicos han sido hechos y realizados conforme a la Constitución, hasta tanto sea determinado lo contrario por el órgano de autoridad competente. Este principio implica que la inconstitucionalidad de dicha ley debe ser probada más allá de toda duda razonable desde la óptica del derecho y lo jurídico. Por su lado, tenemos el principio denominado favor libertatis, que se manifiesta a través de la ampliación del contenido mínimo de los derechos fundamentales, así como de las garantías que protegen a los mismos. Es una distinción en favor de la libertad como columna de la democracia y sostén de la forma de gobierno establecida en el Estado y en la Constitución. Su aplicación radica en no restringir ni limitar los derechos individuales y sociales del individuo, sino más bien ampliarlos por medio de la interpretación constitucional. El principio de los derechos y normas implícitos tiene la finalidad de ampliar la gama de derechos y garantías establecidos en la Constitución con los derechos y garantías establecidos en los tratados internacionales como sinónimo de pactos, convenios y acuerdos, que no están expresamente en la norma constitucional, pero que forman parte de la misma por medio de la firma, aprobación y ratificación de dicho instrumento internacional. El principio de preferencia contenciosa indica que la acción en inconstitucionalidad debe ser entendida como una declaratoria extrema, independientemente de las decisiones que pueda tomar el tribunal que lleva el proceso, puesto que una de las consecuencias del control concentrado es la derogación e inexistencia de la norma declarada como inconstitucional, ya que tiene un efecto erga omnes. Sin embargo, los tribunales han decidido que existen otras alternativas para la solución del conflicto en vez de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, haciendo referencia a lo que ocurre con la acción de amparo que se interpone para la protección de derechos humanos, en donde se inadmite la acción en inconstitucionalidad por existir otras acciones de las cuales puede hacer uso él o la accionante para solucionar el conflicto. Luego tenemos el principio de divisibilidad de las normas, denominado también principio de separabilidad de las normas impugnadas. Es el que enuncia que independientemente de que la norma sea cuestionada en su conjunto, el intérprete constitucional puede determinar que solo la parte que se encuentra impugnada de la norma es la que no está acorde con el bloque de constitucionalidad. Pero la Corte establece que el intérprete y aplicador del derecho debe ser consecuente al momento de resolver el problema, toda vez que en el ordenamiento jurídico no existe una base que determine que una misma norma puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo, ya que puede crear inseguridad jurídica e inestabilidad del Estado de Derecho. Los principios rectores determinan que al momento de efectuarse la interpretación constitucional se deben respetar los principios generales del derecho, los derechos humanos, los principios y valores constitucionales y los principios de la justicia constitucional, los cuales forman parte de todo ordenamiento jurídico, puesto que han sido reconocidos por el derecho internacional y nacional y de los cuales no debe alejarse el Estado. Finalmente, tenemos el principio de elasticidad constitucional, el cual es asimilado como aquel que permite al juez constitucional
adecuar las formas procesales al asunto tratado. Es decir, que el juez debe evitar desestimar o declarar inadmisible la pretensión del interesado, aduciendo que se produjo una inadecuada invocación de la Constitución y la ley en la que sustenta sus agravios. Por esto el juez debe hacer uso del principio de presunción de conocimiento de las leyes para encuadrar la pretensión del interesado según lo que corresponda, con el fin de que el juez o tribunal proteja la norma suprema. Podemos concluir entonces que los principios de interpretación constitucional permiten darle alcance y sentido a lo dispuesto en la Constitución, ya que es necesario entender que la aplicación del derecho en nuestro ordenamiento jurídico está sujeto a la norma suprema y ninguna interpretación puede contrariar sus preceptos. Además que los principios han surgido con la necesidad de solucionar conflictos que se presentan en torno a esta, denotando con su aplicación una mayor eficacia. Ferrer MacGregor considera que interpretar la norma es analizar el signo que la contiene y de ahí determinar con claridad sus supuestos y consecuencias a la vista de su aplicabilidad a un caso concreto.